Hoy tenemos una pequeña introducción del libro de los Salmos, que es una clase muy extensa, no la vamos a alcanzar a ver en esta tiempo, en estos minutitos que tenemos, pero sí vamos a alcanzar a revisar algo de este libro y sobre todo lo que dice el manual, porque lo que dice el manual nos da una dirección clara de lo que es el libro de los Salmos. Como les dije anteriormente, es un himnario y ningún himnario se lee de principio al final. Entonces, de alguna manera, este himnario que tenemos aquí es para leerlo poesía por poesía, irlo viendo. Además, aquí hay una parte clave muy importante a mí me gustó mucho como lo dice el manual, porque el libro de los Salmos prácticamente, y es con lo que nos vamos a quedar y resumir, el libro de los Salmos, dice, fíjense bien, y voy a detenerme en la parte que me interesa que nos quede bien clara. Dice, los Salmos son una colección de oraciones e himnos hebreos inspirados. Es posible para la mayoría de los cristianos, es posiblemente, perdón, vuelvo a leer porque leí mal, es posiblemente para la mayoría de los cristianos la porción mejor conocida y más amada del Antiguo Testamento. Y así es, ¿no? Todos nos gustan el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 8, y siempre estamos, cuando nos dicen algo del Antiguo Testamento, pues es una parte sencilla de recordar. Como la Biblia, esa es la parte, como la Biblia es la palabra de Dios, la mayoría de los cristianos suponen que todo lo que ella contiene son palabras de Dios para la gente. Así, muchos dejan de reconocer que la Biblia también contiene palabra de Dios o acerca de Dios. La Biblia, esa es la parte que quisiera subrayar, la Biblia contiene palabra de Dios o acerca de Dios. ¿De qué está hablando este tema tan importante que tenemos aquí? La Biblia es palabra de Dios o contiene palabra de Dios. Y en el caso de los salmos es muy importante subrayar esta sección. La Biblia no solamente es palabra de Dios, también contiene palabras acerca de Dios. Por ejemplo, el libro de los Salmos, cuando está mencionando la grandeza de Dios, pues Dios no está hablando acerca de sí mismo de esta manera, sino alguien está alabando a Dios por su grandeza, por su misericordia, por su perdón, cuando dice miserable de mí, cuando dice reconozco que he pecado, estoy alejado de Dios. Esto no es necesariamente palabra directa de Dios, sino acerca de Dios, acerca de lo que Dios está hablando, de cómo es Dios. Realmente el libro de los Salmos es un libro muy teológico que nos da a conocer el estado o el sentimiento de Dios y nos da a conocer lo que Él quiere que sepamos acerca de Él. Por eso dice aquí, muy importante en nuestro manual, por ahí para Sergio, que está llegando, le decimos que estamos en la página 24. Como la clase la vamos a tener más breve, pues vamos a hacer como resumen que vamos a poder discutir y hacer más extenso la próxima vez y seguir. Realmente vamos a ver solamente el puntito 1 para que nos dé la clase siguiente para todo, para que logremos llegar al final de nuestro estudio, porque ya estamos muy cerquita del final del mes y tenemos que cubrir el material y entregar el otro material para el siguiente mes, para ir caminando acorde al tiempo. Bien, dice aquí, y estas palabras también son palabras de Dios, es decir, tanto cuando contiene palabra de Dios o acerca de Dios, todo es palabra de Dios, eso no es discutible. Toda la Biblia es palabra de Dios, pero tiene dos sentidos diferentes. Cuando nos habla, que es una palabra directa de Dios, dijimos que le llamábamos que era un mensaje directo de Dios, o cuando hay cosas culturales o de situación que está hablando en la Biblia. Y entonces esta sigue siendo palabra de Dios porque es un ejemplo de lo que está pasando en la vida de alguien, pero no necesariamente es una palabra directa de Dios, ¿verdad? Y esto ya lo vimos en las primeras clases y quedó bien claro que la Biblia a veces nos está dando algunas cuestiones circunstanciales de lo que está pasando, ¿no?
Y dijimos que a veces la palabra es totalmente dirigida a obedecer, ¿verdad? Como un mandamiento que hay que obedecer, pero otras veces está contando una situación y esta situación es la contada de esa manera. El ejemplo más claro de esto es en el pequeño un video que les mandé acerca de Oseas, del profeta Oseas, cómo hay circunstancias en la vida de Oseas que toma Dios para hacer una comparación con la relación que él tenía con Israel, en su vida personal de Oseas. Y es un poema también, al igual que los salmos. Ahora bien, vean el siguiente párrafo y vamos a ir viendo aquí. Los salmos son de gran beneficio para el creyente que busca la ayuda de la Biblia para expresar gozo, tristeza, éxito, fracaso, esperanza y sufrimiento. Es decir, como es poesía, nos marca claramente esto. Los salmos, y nótese aquí que dice los salmos, cuando hablamos del libro nos referimos a él en plural, como decimos los salmos, son de gran beneficio para el creyente que busca. Ya lo leí, lo de abajo. Los salmos se explican mal con frecuencia. Esto es importante. Los salmos se explican mal con frecuencia, precisamente porque se entienden mal. Vamos a ver por qué se entienden mal. No todos ellos se pueden entender con facilidad y aplicarlos al siglo XXI. Estamos ya en el siglo XXI. Como el Salmo 23 y el Salmo 137, 8 a 9. Vamos a ver los dos casos para ver por qué no se aplican. Bien, y entendamos que el Salmo 23, vean ustedes, no sé que ustedes lo saben, pero vamos a quitar un poquito esto de la vista para verles sus caras, bueno, los que están prendidos y nos podamos comunicar mejor. Vamos aquí, voy a sacar mi Biblia virtual ahora y en la Biblia virtual vamos a ver el Salmo 20 y vamos a ver algo del Salmo 23 que es importante. ¿Por qué dice el texto que estamos? Voy a ir a la versión 60, que es la que más leemos con mayor frecuencia, y vamos a ver ahí, dice, tal como la tenemos, se me perdieron ustedes aquí en mi computadora, pero aquí la volvemos a encontrar, y voy a cambiar también a veces de traducción y de revisión para ir viendo algunos párrafos. Ven ustedes que es un poema, lo ven ustedes ahí, háganme una ceñita por ahí cuando si me están viendo, en, si están viendo mi pantalla, los perdí de los cuadritos, pero ahorita los busco. Bueno, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Como nosotros somos cristianos y ya tenemos este salmo muy puesto, pues normalmente lo entendemos. Pero ¿qué pasa cuando lo escuchamos por primera vez? Aquí es donde quiero preguntarle a los alumnos y a las alumnas que están aquí conmigo, si algún momento antes de ser cristianos, los que no conocieron el Evangelio desde el principio de su vida, cuando oyeron este salmo, ¿no les parecía como muy lejano a su realidad? ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Cuál fue la experiencia de escuchar este salmo que ahora nos es tan familiar, no lo podemos apropiar realmente? Adelante, José. Pues yo realmente pocas veces recuerdo haberlo oído cuando era católica, cuando recién me convertí a Dios, a Cristo, y lo escuchaba, pues sí, realmente así como que, pues no la entendía para nada y solamente algo sí, pues me llamaba la atención, pero no entendía porque es un poquito complicado.
mucho complicado. Es decir, si nosotros no nacimos en un hogar cristiano y no tenemos la palabra de Dios como, en primer lugar empieza con en la revisión que yo hice de la 60 de la traducción de Casero de Reina, empieza de esta manera, ¿no? Y vean ustedes, ya cambiando aquí, si vieron en pantalla lo que leí? Ok, fíjense bien, voy a ir ahí a cambiar. Este, ahí estamos ya, ahí se ve más grande, vean ustedes. Ahora, si yo voy aquí no tengo muchas, no tengo la más actual, que la 2015, aquí está 2015. Vean ustedes cómo aquí no nos ayuda mucho aquí, lo que pasa es que nos quitaron las frases. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hará descansar, junto a aguas de tranquilas me conducirá, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Bueno, en esta traducción, pero en la anterior que vimos, que era la 60, que es esta que está aquí, tenemos la primera, Jehová es mi pastor. Jehová es una palabra extraña para nuestro español, ¿no? Fuera de la auge que ha tenido los testigos de Jehová, es una palabra extraña. Entonces, vean ustedes esto. Ahora, vamos a revisar este otro salmo que nos da como ejemplo en nuestro manual, que es el Salmo 137. Voy a cambiar aquí al 137. ¿Y qué versículo nos marca? Le perdí mi manual, pero creo que es por ahí, por del 8 por ahí. Sí, aquí ya lo tengo y lo... 8-9, 8-9. Gracias, gracias. Eh, Fíjense bien, lo voy a poner aquí en pantalla para que lo revisen, para que se den cuenta que aún nosotros que somos cristianos, los que nacimos en un lugar cristiano, gente como yo que he leído la Biblia mucho tiempo, de repente si alguien lee un versículo en la iglesia, voy a suponer que llego el domingo a la iglesia y alguien me dice, hermano, quiero que predique. Y yo le digo, pero no preparé nada. Ah, pero ya tenemos aquí un versículo para que nos lo predique, hermano. Y es el Salmo 103, ¿qué dijimos? A ver, aquí está. 137, 8, 9. 8:9. Y le hago, a ver, deja leerlo a ver qué dice. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú hiciste. Santo Dios, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Qué versículo, ¿no? Imprecatorio se llama en lenguaje, es decir, es una amenaza en contra de la Babilonia. ¿Por qué es esto? Explico rápidamente, para que ustedes tengan un contexto de lo que estoy hablando. Los salmos son difíciles de entender porque son poesía que sale del corazón de las personas. Cuando dice, el Señor es tu pastor y nada te faltará, ¿verdad? O Jehová, o Dios, es tu pastor y nada te faltará. Está hablando de una persona que vive en el campo, ¿verdad? Que cuida ovejas, el rey David, y que de alguna manera está en contacto con ese tipo de vida, que no tiene que ver con la vida de nosotros los mexicanos del siglo pasado, ¿verdad? Del siglo XX, que simplemente pues vivíamos nuestra vida citadina, ¿verdad? Y si no íbamos a la iglesia y no habíamos oído en la religión tradicional un mensaje de esta manera, fíjense ustedes cómo de alguna manera no nos hace sentido, como decía la pastora Josefina. Ahora bien, este otro salmo se trata de unas personas que fueron llevadas al cautiverio. Imagínense ustedes que alguien, por alguna razón, aquí hay lo que se llama los toritos, ¿verdad? Sí saben, me imagino que también hay ahí los toritos, de que los sábados hay que detienen a la gente para llevarla si está tomada, ¿no? Le ponen donde sopla, no sé si todavía, pero haya eso, pero era común hace unos años aquí. Después de la pandemia creo que suspendieron un poquito. Pero imagínense que yo voy ahí y me tomé mi cafecito y el alcoholímetro de repente me marca cafelímetro, ¿verdad?
y mi exceso de café con azúcar hace ahí un efecto extraño y el aparato se descompone, o saben ustedes qué, ¿verdad? No tomo yo, y cuando tomo no manejo, cuando manejo no tomo, no, no es cierto, era broma. Y imagínense que me marca ahí y que me llevan cautivo. Y luego me piden que escriba un poema acerca de la policía de tránsito de Guadalajara. ¿Qué creen que voy a escribir ahí? Pues ojalá que sus hijos sean estrellados contra las piedras, ¿verdad? Quien escribió este salmo había sido llevado en cautiverio a Babilonia por los soldados. Sus familiares habían sido muertos. Entonces, ¿quién nos habla esto? Regresemos un poquito ahora a nuestro manual. Vamos a dejar aquí nuestra Biblia virtual y regresemos a nuestro manual. Tenemos que hacer unas observaciones exegéticas preliminares. Esto es importante y los vamos a estar revisando en la semana. Yo les voy a estar mandando cápsulas en la semana para que se entienda, porque es un tema un poquito complicado, porque nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de textos donde era un poquito más fácil hacer exégesis. ¿Qué es exégesis? El contenido correcto del pasaje. La poesía de los salmos es lo primero que tenemos que emprender. La poesía de los salmos. Quizá la cosa más importante que se debe recordar al leer o interpretar los salmos sería también la más evidente. Son poemas, poemas cantados. O sea, los salmos son poemas y son poemas cantados. Es decir, es como si usted, bueno, ya no se usan los himnarios, ¿verdad? Ya no se usan los himnarios, pero con el tiempo que se usan los himnarios, como si yo, y creo que ya no tengo himnarios aquí en casa, pero como si yo me llevara al himnario y leyera un verso del himnario y tratara de interpretarlo, pues tendría que saber en qué circunstancia vivió quien escribe, qué quiere decir, por qué lo dijo así. Y hay que entender lo que dice. De entrada, el poema está hablando desde el alma del corazón, es decir, no está diciendo, no está narrando, tengo en mis manos una taza de café y está muy sabroso. Esa sería una narración. Punto y seguido. La preparó mi esposa anoche con mucho amor. Eso es una narrativa. Pero un poema sería algo así. No soy poeta, pero sería algo así como: el amor está expresado en el café, en el color marrón que mi esposa me ofrece con gusto cada noche. Entonces ahí, carambas, pues como que está más complicado decirlo y leerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera los poemas son difíciles de comprender. Lo primero que tenemos que entender en la exégesis de los salmos es que son poemas. No podemos entenderlos como una narración de algo que nos dice. Segundo puntito o viñeta que tenemos ahí. La poesía hebrea se dirigía a la mente a través del corazón. Note, se dirigía a la mente a través del corazón, lo que ellos sentían. Ejemplo, ese Salmo 137 que acabamos de leer, dice, estrella a sus hijos contra las piedras. Y uno dice, ¿esa es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios hablando del sufrimiento. Tenemos que entender, hablando del sufrimiento que sufrió su pueblo por desobedecer y que fueron llevados a Babilonia. En este sentido, es el sufrimiento que ellos tenían que entender. Entonces, es esto, nos está hablando de cosas emotivas. Sus palabras son intencionalmente emotivas, ¿verdad? En la poesía que estábamos haciendo hace rato, el amor reflejado en el marrón color que mi esposa da por la noche, pues mejor dígame, le di una taza de café, ¿verdad? Es más fácil de entender, pero ahí estoy externando emociones. Los salmos externan emociones. No hay que tratar de encontrar significados especiales en palabras o frases a las cuales el poeta no les da ninguna, ¿verdad? Cuando yo digo el color marrón del amor que me da mi esposa, ¿verdad? No estoy buscando decir una descripción de algo.
Cuando nosotros describimos en una narrativa es diferente. Cuando decimos poemas, estamos hablando de diferentes cosas. Estamos hablando de algo muy, muy diferente. Recordemos que la poesía hebrea usa el paralelismo. Aquí vamos a detenernos un poquito porque es lo más importante de la interpretación. ¿Qué significa la palabra paralelismo? Esto es un paralelo. Vean ustedes mis manitas. Estas dos manos están en paralelo. Ajá. Quiere decir que cuando yo estoy en paralelo, una mano es derecha y la otra es izquierda, y cada una tiene y trabaja en función de este paralelo. Cuando estoy hablando de literatura en paralelo, quiere decir que cuando el poema nos está hablando de algo, nos está hablando de cosas que son similares a, pero no de las cosas. Vean ustedes el ejemplo que trae el manual. Y que una forma común es el paralelismo sinónimo. Sinónimo es parecido a o en lugar de, en el cual la segunda línea refuerza o repite el sentido del primer verso. Es una forma de poema. Vamos a ver el ejemplo en el Salmo 50:19. Nuevamente dejé por aquí mi Biblia para ir al Salmo 50:19 y vamos a ir en estas 60 que nos quedamos. Y noten ustedes cómo es un verso completo. Luego vamos a hablar de acrósticos y demás, ahí nos vamos a meter en otro camino, pero ahora simplemente vean ustedes aquí. Estamos versión 60. Todo esto que está aquí, todo el Salmo, está en párrafos y este es un solo párrafo. Normalmente estos párrafos tenían que ver con algo que se llamaba acróstico. Quiere decir que iban formándose por las letras del alfabeto de ellos. ¿Y qué dice aquí? Tu boca mentías en mal, mentías, no. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Este es un paralelismo, ¿verdad? Que es sinónimo. Son dos cosas paralelas. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Este es un poema. Ese es un poema que está hablando de algo. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Está hablando de algo que está pasando en el Palacio Real, de dos personas que están siendo engañadas. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, poema, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Este verso 19, 20 y 21 nos habla de cosas que van siendo paralelas y para interpretarlas tenemos que entender el contexto donde fue dicho el poema. Por eso, aunque los salmos sean los que más utilizamos los cristianos para hablar de la palabra en el Antiguo Testamento, decía el manual que no son fáciles, no son nada fáciles de entender estos salmos. Ahora, ¿alguien de ustedes puede leerme el 59:8? Es un salmo bastante interesante. ¿Alguien lo tiene? 59. Está ahí adelantito donde estamos parados. Está en su Biblia de papel. Dice, Hermanito Sergio, por ahí, por favor. 59:7. sí, perdón, vuelvo a repetir. 59:7, pastor. No, Sí, déjame checar. Sí, 59:8, perdón. 59:8.
59. 59. A ver, yo lo leo. A ver, adelante. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. A ver, si era, ¿ustedes tienen ese? Ah, perdón. 59:8. Sí. Un segundo, perdón. Estoy leyendo el 49. Sí, 59. Ok. Dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Así es. Mas tú, Jehová, te burlarás de ellos, te reirás de ellos, de todas las naciones. Vean ustedes cómo aquí hay un paralelismo que es sinónimo. Te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Siempre los salmos están repitiendo, como reafirmando o concretando algo que está dicho. Entonces, aquí está, gracias por la lectura. Eh, Dice, estaba buscando aquí. Si quieres leerme, Sergio, el 6 ahí donde estabas en el 59 estaba buscando. Sí, volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y el 7 de una vez. Sí, he aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién nos oye? Ujú. Esto nos aclara que es un momento donde hay enemigos de Dios que están atacando la ciudad y es lo que le está diciendo, ¿no? Y el versículo que leyeron es, pues para él le dice, pues al final el Señor se va a reír de ustedes, o sea, piensan que están destruyendo a Dios, pero no están realmente destruyendo a Dios. Si ustedes notan ahí, antes del versículo 6, aunque lo vamos a ver más adelante en nuestra clase y en nuestra lección, antes del versículo 6 hay una palabrita ahí que sigue permaneciendo en algunas traducciones. Al final del versículo 5 aparecen en algunas traducciones, como esta que tengo, la palabra Shelah. No se ha distinguido bien en el lenguaje hebreo que es la palabra Shelah, pero se ha dicho y se ha dado una explicación que era como una marca para quien lo cantaba. Posiblemente un acento, un silencio. A la mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden en que es un silencio, no se sabe a ciencia cierta, pero una indicación musical. Es como cuando dice, estás cantando y haces como una pausa dramática. Recuerdan que los cantos eran realmente verdaderas obras de teatro, ¿no? Como las de Broadway que nosotros vemos, así de ese estilo eran. Imagínense, cantar el Salmo 119, por eso está por estrofas, o los cantos graduales, ¿no? Que dice que se cantaban cuando iban caminando todo el pueblo. Imagínense un pueblo de miles o cientos de gentes, no lo sabemos, que van caminando y todos van cantando una misma canción, que repiten y repiten y repiten una y otra vez, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Seguimos adelante en nuestro manual, regresamos a nuestro manual. El siguiente punto es también, y alguien va preparando el Salmo 51:5, también se debe recordar que los salmos no son una clase común de poemas, o sea, no es cualquier poema, son poemas musicales. Y aquí dice, el himno Castillo Fuerte de Lutero es una forma figurada de pensar acerca de Dios como fortificación y pared impenetrable. Del mismo modo es el Salmo 51:5. Nos da un ejemplo de un salmo que era común en la iglesia cristiana, eh, que se canta todavía hasta nuestros días, que fue escrito por el que hizo la reforma religiosa del siglo XVI, que se llamó Don Martín Lutero. Castillo Fuerte es un bonito himno. Dice, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y este canto lo hace Martín Lutero cuando
va a declarar ante sus enemigos o ante las personas que querían meterlo a la cárcel porque había publicado que estaba en contra de que la Iglesia Católica cobraba indulgencias, y cuando va a hacer su declaración, lo mandan matar, pero persona que le va a proteger, le protege y lo rapta y lo lleva a un castillo donde sabe que no van a poder meterse a matarlo. Y entonces él escribe este himno que se llama Castillo Fuerte. ¿Qué nos dice? ¿Alguien lo tiene? El 51, estábamos hace rato en el 50 y 59, puede regresarse al 51, 5. Adelante. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando figuradamente de cuál es su situación de pecado, ¿no? Entonces, muchos salmos tienen son realmente este tipo de figuras, ¿verdad? Eh, Acerca de cómo nos da una idea de algo que no es que Dios esté expresándose de esa manera, sino que está dando una circunstancia dada, ¿no? En la concepción, en pecado, pues es una situación de todo ser humano, y no quiere decir esto que el hombre esté en pecado, ¿no? Nos dice, pues mira, ya ves, aquí hay un salmo que dice que somos pecadores, así que ¿para qué nos portamos bien? No, no, no. Está dando una situación dada en cierto momento de la vida. Como el caso de Martín Lutero, que habló en cierto momento de su vida. Vamos al siguiente viñeta y también vamos a ver aquí otra vez, ahora nada más que el 59, hace rato vimos 59, el verso 8, y creo que pedí que leyeran los versos anteriores porque lo recordaba, pero también aquí lo pide, 59, 7. También conviene saber que el vocabulario de la poesía es intencionalmente metafórico. ¿Qué es esta palabra metafórico? Vamos a buscar en el diccionario por unos segundos, porque no, aunque aquí no nos marcó el manual un asterisco para decirnos, nos supuso que lo sabíamos de memoria. Quiere decir metafórico? Vamos a preguntarle aquí al señor Google, ¿verdad? ¿Qué es metafórico? ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es metafórico? Y aquí nos dice figura retórica, bueno, nos ayuda mucho la palabra, del pensamiento por medio del cual una realidad o concepto se expresa por medio de una realidad o concepto. Algo metafórico es algo que lo centramos en la tierra, pero tiene lugar en otra dimensión que es más elevada, y es para darnos cuenta de esto. Vamos a ver algunas metáforas. Entonces hay que buscar el propósito de la metáfora. ¿Cuál es el propósito de la metáfora? Tampoco se deben meter metáforas donde no hay, pero vamos al 114.4 para tratar de ver ahí alguna metáfora, y ahí nos va a explicar exactamente el salmo, nos va a decir que es una metáfora. Los montes saltaron, Ajá. los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Ok, fíjense bien, los montes y los collados no saltan, ¿verdad? Se está refiriendo a que los cimientos de la tierra van a ser removidos, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Y esto tiene que ver con algo metafórico. Y pues esto es importante que veamos qué es una metáfora. Regrésate por favor ahí, Sergio, al 59.7. ¿A cuál, perdón? 59.7, perdón. Sí. Un segundo, 59.7. ¿Ah? 59.7. Ajá. Hoy, un segundo. Sí. 59.7 dice, he aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye?
espadas hay en sus labios. Esta es lo que se llama una metáfora. Espadas hay en sus labios. Cuando yo estoy hablando y digo, y ya lo vimos en clase, que era una metáfora, cuando vimos acerca de las parábolas y vimos que decía, el cabello del profesor es como el sol, ¿verdad? Entonces, no tiene el sol en la cabeza, ¿verdad? Se refiere a que es rubio, ¿verdad? Cuando habla de la Sulamita en el Cantar de los Cantares, que dice que ya era como paloma, ¿verdad? Y habla tantas metáforas ahí del romance que había entre el rey y una mujer. Entonces, todo esto nos habla de algo que es metafórico. Todo lo metafórico es aquello que no es una realidad, pero que nos está hablando de una circunstancia de la vida que nos llena de conocimiento acerca de un objeto sin que estemos hablando de sus labios como espadas, pues no eran espadas, ¿verdad? Nadie tiene labios como espadas. Entonces queda claro lo que es una metáfora. Esto es una metáfora y no debemos eh, eh, entenderla de otra manera. Sin embargo, los salmos como la literatura, los salmos son de diversos tipos. Vale recordar que los israelitas conocían todos estos tipos, es decir, hay diferentes salmos. Ya no se metió aquí el manual con ellos, pero había salmos que eran pues de condenación hacia sus enemigos, salmos de alabanza. Cada uno tenía una manera diferente de ser. Salmos de alabanza, salmos de gratitud, salmos de arrepentimiento, ¿verdad? Como los que hace David, y ahí están todos estos salmos. Cada salmo se debe leer como una unidad literaria, es decir, de los 150 salmos que tenemos, cada uno es un librito pequeño o un poema, no puede mezclarse uno con otro. Aún hay salmos que están divididos en porciones, ¿verdad? El caso del Salmo 119, que es muy extenso, son porciones y cada uno es la letra del alfabeto hebreo. Eh, los salmos se deben tratar como una unidad independiente, no como parte de un todo, como en el caso de los proverbios, que en el caso de los proverbios sí es una colección de proverbios y los proverbios están agrupados en cierta forma, ¿verdad? Y hay una manera de interpretarlos diferente. Y se deben apreciar cada uno por su valor propio, aparte de su relación con todos. Sí, puede tener relación con todo lo demás, inclusive con parte del Nuevo Testamento. Algunos son citados en el Nuevo Testamento, algunos son proféticos, pero no necesariamente son una literatura que pueda tomarse con una conexión tan fácil con esto. Debido a la unidad literaria de un salmo dado, hay que tener cuidado de no tomar versículos fuera de contexto para interpretarlos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el ejemplo del Salmo 105. Vamos a terminar con este salmo, eh, porque estos salmos, si no se interpretan correctamente, es un salmo larguísimo de 45 versículos, ¿verdad? Y dentro de este salmo encontramos algunos aspectos eh, que podían ser como muy específicos dados al pueblo y tenemos que entenderlos como que tenemos que entender todo el salmo para entender. Aquí no nos pone el manual un ejemplo, pero por ejemplo, si yo les pido que lean 105 versículo 9, por ejemplo, ese es el ejemplo que es más clásico. ¿Qué dice? Por ejemplo, yo les digo, a ver, vamos a leer e interpretar el Salmo 105, versículo 9. A ver, alguien que lo lea por ahí. Si me haces favor, ¿qué dice?
el 9, Sí, por favor. la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Ese es todo el versículo. Si no leemos todos los 45 versículos, que es toda una historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Fíjense bien, ya leído todo el Salmo, dice en la versión 60, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriosos en su santo nombre, alégrese del corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Aquí ya nos da un ejemplo de lo que está pasando y el versículo que estamos leyendo está en este párrafo que dice, Él, refiriéndose, es Jehová, Dios es Jehová, nuestro Dios. Aquí hay aparentemente un pleonasmo. Fíjense cómo este versículo 7, pues en sí es complicado. O sea, si no lo leemos con todo el contexto, dice él, o sea, del que estamos hablando, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de alguien que es glorioso en, en su santo nombre, alguien que está haciendo maravillas. Él es Jehová y Él es nuestro Dios. Son tres aspectos diferentes del el glorioso, el que se ha revelado con un nombre especial, el cual es nuestro Dios. Es un versículo complicado. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de sus pactos, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y aquí está el versículo que me hiciste el favor de leer, la cual concertó con Abraham. Si no leemos lo de arriba, del 7 ahí, este versículo está totalmente alejado de cualquier realidad. En otras palabras, no podemos leer salmos o interpretar salmos sin ver todo el contexto del canto completo. El poema completo es necesario en cualquier poesía del siglo pasado, de la Edad de Oro, de cualquier país, cualquier poema, tiene que leerse el poema completo, si no, no lo podemos entender. Y aún así, lo más interesante de esto, como es un poema y habla de sentimientos, tendrá diferentes interpretaciones o diferentes hermenéuticas o lo que nos dice hoy en día. Pero eso ya lo dejamos para el siguiente sábado, que estaremos ahora sí temprano. Hago promesa de esto y hablaremos de esto. Dejo hasta aquí la grabación porque sé que están cansados y esperamos que podamos nuestros hermanos puedan ajustarse a nuestro horario. Con vamos a entrar, voy a hacer un resumen rapidísimo en la próxima clase, se los voy a mandar por escrito y hablado para que lo lean, y con esto vamos a tratar de ir al corriente. ¿Por qué? Porque hasta aquí dejamos la clase, por si alguien la lee, no se atore aquí.